Vamos a dar inicio hoy a su programa A lo Resistente, desde los laboratorios oscuros, detrás de las bambalinas. Yo me llamo Elio Ponte y yo soy el presidente de la Organización de Venezolanos en Exilio, Orbes. Darle bien la cara a este señor, ¿oyó? Este señor es el presidente de Orbex, de los golpistas mayameros que están recibiendo el dinero y la financiación del Departamento de Estado norteamericano para ejecutar lo que están hablando por Ruédalo, que incluye los movimientos de los estudiantes. Este señorito que está aquí. La página de internet ruedalo.org. Esta es una respuesta que le hace Elio Aponte, un cobarde que está en Miami, es miembro de, no solamente de Ruedalo.org, sino de Orbex. Continúa la conspiración mediática, esta vez por internet, www.orbex.org. Elio Aponte invitaron a la gente a salir a la calle, por lo que animan a derrocar al gobierno y a ejecutar el magnicidio. Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oye, detrás de las bambalinas, aquí en su programa A lo Resistente, de hoy domingo 15 de noviembre del año 2015. Todos hemos quedado perplejos y asombrados por estos ataques terroristas que hubo el viernes en la noche en Francia. Vamos a estar hablando un poco sobre eso y qué tiene que ver con nosotros los venezolanos. Imagínense ustedes. Vamos a estar hablando de esa situación y tenemos información de que Francia ha enviado unos bombardeos, han hecho más de 20 bombardeos a la capital del Estado Islámico. Muchos por ahí comentan que esto sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No sabemos, pero vamos a ver qué va a pasar durante las próximas horas. Bien, les recuerdo, amigas y amigos, que este programa A lo Resistente es traído a ustedes gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005. Fuimos 40 venezolanos. Nos dimos cuenta nosotros mismos que éramos las personas que estábamos esperando para tomar esta iniciativa. De modo que nuestra organización nació de la base, la misma gente. Esto no es el brazo ejecutor de un partido político venezolano que trata de ver cómo maneja sus intereses aquí fuera de Venezuela. No. Esto es una organización independiente y por eso somos incómodos, no solamente para el régimen, sino para muchos que sí tienen intereses particulares. Y nos creamos con 3 objetivos fundamentales. El primero es abrir y transitar un camino para obtener la protección de los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. Y especialmente nosotros que estamos acá en Estados Unidos, los que están acá. Ese es el primer objetivo de nosotros. Y hemos estado luchando para que el presidente de Estados Unidos otorgue un DED, que viene a ser una protección, un decreto presidencial que detiene la deportación de las personas de un país determinado. Eso se llama DED. Solamente lo otorga el presidente de los Estados Unidos.
se ha otorgado ya en 5 ocasiones durante la historia y hemos querido que Venezuela sea el 6º caso, pero hasta ahora no se ha podido. Primero lo intentamos con George Bush, él nos mandó a que todos los venezolanos hicieran asilos. Y luego Obama nos mandó una carta muy bonita, pero no nos dijo nada. Es decir, que ellos se lavaron las manos, como Pilato se lavó las de él. Y ese es nuestro primer objetivo. Y como parte de ese primer objetivo, entonces desarrollamos el asilo genérico gratuito, tomando en cuenta los cambios en las circunstancias que se presentaron el 9 de marzo del 2015, debido a este decreto de Barack Obama, mediante el cual declaró que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Obama explicó que él tenía que decir eso a fin de poder sancionar a 7 chavistas violadores de derechos humanos. Luego él se retractó después de haber hecho el decreto, se retractó de una manera política, pero el régimen de Venezuela no le cree y está exigiendo que se derogue ese decreto a instancias de todo tipo. Hasta van a hacer ahora, creo que es una demanda aquí, una locura aquí en Estados Unidos. Pero el problema de eso es lo siguiente, es que para el régimen venezolano, Estados Unidos es un enemigo de la revolución bolivariana y los exiliados, los venezolanos que están acá con peligro de ser reportados a Venezuela, son sospechosos para la mente torcida del régimen venezolano, sospechosos de haber sido entrenados sigilosamente por la CIA y el Departamento de Estado para desestabilizar al régimen ese Castro chavista venezolano e inclusive cometer el magnicidio. Eso es una locura realmente, pero el problema es que ellos se lo creen y ese es el problema que tenemos nosotros los exiliados. Y en base a eso se ha hecho un asilo genérico gratuito mediante el cual cualquier persona que tenga más de un año aquí en Estados Unidos y que no haya tenido persecución en Venezuela, pero está acá y tiene miedo de volver, puede pedir el asilo, porque el asilo no solamente se hace porque haya habido una persecución en el pasado. La definición dice que haya una persecución en el pasado y o un miedo a sufrir persecución futura. Y ese y o es muy importante, porque no necesariamente tiene que haber persecución pasada, pero si hay miedo de persecución futura, entonces sí puede calificar a la persona como para el asilo, y eso es lo que nos estamos basando y se llama genérico porque es para todos los venezolanos como miembros de un grupo social particular que son exiliados. Es decir, exiliado venezolano es un grupo social particular que tiene unas características que entran dentro del concepto de lo que es la protección del asilo, porque está dentro de las características de protección a nuestro juicio. Y para ello hemos hecho una declaración que ya por cierto nos escribieron de Los Ángeles, ya de California, un venezolano que introdujo lo que es la argumentación que nosotros desarrollamos ante un juez de inmigración, y el muchacho nos ha escrito y nos ha agradecido porque eso fue fundamental para que el juez le otorgara el asilo político. De modo tal que esto no son tonterías, esto es realmente una protección global, completa, global para todos los venezolanos, me refiero, y es algo real. No se vayan a confundir con nosotros, por favor. Nosotros no tenemos nada que ver con unas asambleas que están haciendo por ahí, valiéndose de las tretas que tienen varios políticos de decir que están haciendo algo. Ya han salido abogados serios a decir que el porcentaje de que una ley de esas sea aprobado es el 4% o menos. Entonces eso lo están tomando de farándula básicamente y como un gancho para que entonces la gente que vaya allá, los venezolanos creyendo que hay alguna esperanza, le metan un gancho para cobrarles $5,000 por un asilo que está haciendo ahí una señora que sabemos que a nuestro juicio está infiltrada del régimen y trató de destruirnos a Orbex. Me pueden buscar por YouTube, no quiero ni mencionar el nombre de esa señora, pero pueden buscar infiltrada Orbex en YouTube y van a poder ver quién es la persona. Se está metiendo $5,000 y eso le ayuda a poder hacer farándula en varias partes de Estados Unidos, y al final no hay nada concreto. Nosotros decimos esto porque no queremos que nos confundan, porque creen que el exilio es una sola cosa. No, aquí hay demasiados intereses y muchos grupos y cada quien tira por su lado, lamentablemente. Nosotros básicamente nos basamos en principios y valores que son incómodos para muchas personas, pero nosotros realmente tenemos nuestro faro, son principios y valores, no es la agenda de un partido político que tenemos que adherirnos.
Entonces, básicamente ese es nuestro primer objetivo, la protección de los venezolanos. Y creemos que ya con esto la persona puede tener un permiso de trabajo a los 5 meses, de hecho es una realidad. Y como no están llamando a las entrevistas, estimamos que dentro de 3-4 años empiecen más o menos, pero durante ese tiempo sí queremos que haya una ley seria, tal y como se presentó a finales de los años 90 con el hecho de los nicaragüenses. Pero tiene que haber una avalancha de asilo. Hasta ahora más de 6.000 personas han entrado a la página de Orbex para ver el asilo genérico gratuito. No sabemos cuántas personas lo han hecho. Sabemos de personas que están ayudando a otros a hacer este asilo porque es totalmente gratuito. Ahí hay un video de introducción y 12 videos. Se siente usted y lo hace. Nos llamó no hace mucho un joven venezolano estudiante que ya iba a cumplir el año acá en Estados Unidos e hizo el asilo genérico y nos dio las gracias porque bueno, él estaba ya prácticamente con mucho temor y pudo hacer el asilo. Mucha gente ha hecho este asilo genérico gratuito y ya tenemos una información de alguien que nos pasó y estamos esperando la carta de confirmación, obviamente, pero no, un abogado, un bufete de abogados de aquí de Estados Unidos utilizó lo que es el asilo genérico gratuito para un niño, un joven de 12 años de edad, y en la entrevista le dijeron que el asilo estaba prácticamente otorgado. Entonces estamos esperando de este abogado, del bufete de abogados que hizo el asilo genérico gratuito para este joven, y vamos a esperar que nos den esa confirmación, de modo tal de que esto es algo serio y es algo concreto. El exilio venezolano es un grupo social particular que está amenazado de muerte por parte del régimen de Castro comunista. Obviamente los venezolanos tienen que hacer un asilo. Y si no tienen persecución en el pasado, hagan el asilo genérico gratuito. Está en el link, se encuentra en la parte superior derecha de la página www.orbex.org. Bien, ese es nuestro primer objetivo. Abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos. El primer objetivo de nosotros no es crear una plataforma política para en un futuro lanzarnos a presidente de la República o para un cargo de gobernador o de diputado, y entonces estamos ahorita, tú sabes, estableciendo las bases para ese futuro partido político. No, esto no es eso. No se vayan a confundir, por favor. Nuestro objetivo tampoco es que nos den el consulado de Miami, porque por ahí están comentando y por ahí están negociando ese tipo de cosas. Nosotros no negociamos con terroristas. El régimen venezolano es una especie de ISIS, es una especie de Estado Islámico, con la diferencia que tienen diferentes metodologías. Pues el Estado Islámico lo que hace es cortarle la cabeza a las personas, pero este tipo de régimen castrochavista venezolano lo que hace es cortarle las posibilidades de las personas a poder desarrollarse, y les corta hasta la comida, les corta las oportunidades de trabajo, pero es a propósito. Todo es un plan para controlar a la población. Es realmente una maldición. Han muerto ya muchos venezolanos por este régimen. Entonces es un régimen que no requiere ningún tipo de diálogo, porque lo que busca es destruir una forma de vida. Y es importante entender eso. Parecido a este Estado Islámico, simplemente que el castrocomunismo busca destruir los valores y principios que nosotros conocemos como libertad. Y esa es la gran tragedia. Y se disfrazan como si fueran demócratas. Y requieren de un grupo de gente que llamen opositores para poder hacer la gobernabilidad y tener un teatro de democracia. Por eso hablábamos la vez pasada de que la salida en Venezuela no es electoral. Mucha gente me discute, pero entonces no vamos a votar. Bueno, la gente puede ir a votar si quiere, pero va a votar su voto, realmente. Lo que nosotros queremos es que realmente haya una verdadera unidad, que haya un estudio sustentado donde todos nos podamos poner de acuerdo y entender cuál es el problema que tenemos y cuáles son las diferentes opciones de salida y escoger la más viable. Nosotros ya hemos hecho un estudio sustentable que no lo hemos terminado porque esto no es cuestión de soplar y hacer botella. Nosotros tenemos que hacer 1000 cosas acá, básicamente. Nosotros no podemos dedicarnos a una sola cosa porque para decir la realidad, a nosotros no nos financia nadie. Cada quien tiene que estar luchando por el diario sobrevivir. A diferencia de estos comunistas que utilizan los recursos del Estado para ellos estar 24 horas fregándole la vida a la gente. Ellos sí hacen eso. Entonces, realmente se necesita una verdadera unidad, no esto que está pasando en Venezuela,
y definir cuál es el camino de lucha y hacerlo. Hasta ahora no hemos logrado eso. Hasta ahora ha triunfado el castrocomunismo dividiéndonos entre nosotros mismos. Eso es lo que hemos visto. Y bueno, nosotros seguimos luchando por una unidad y hablando las cosas en claridad, ¿verdad? Porque nosotros no nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Creemos que sí tenemos una idea de qué es lo que hay que hacer, eso sí, y sabemos a dónde podemos ir. Eso sí lo tenemos claro. Y vemos lastimosamente que no todo el mundo tiene claro eso. Y todo el mundo está creyendo cosas, y si no se hace un diagnóstico correcto, entonces la solución va a ser incorrecta. Bien, ese es el primer objetivo de nosotros, proteger a los venezolanos. El segundo objetivo es tener un centro de ayuda, un centro de referencia. Hemos recibido cantidad de correos electrónicos en orbexpisousa@yahoo.com. Igualmente nos llaman por teléfono durante horas de oficina al 786-319-8815. Esos teléfonos aparecen en la parte inferior de la página de orbex.org. Ahí va a atender la secretaria general de Orbex, la señora Luz Aide Osorio, que realmente está haciendo una labor titánica con la gente. Y ese centro de referencia es para que las personas realmente puedan adaptarse lo más rápido posible a este nuevo estilo de vida después de salir de un mundo que es muy distinto a este. Y realmente hay que cambiar el CD que tenemos en nuestra cabeza y estar dispuesto a hacerlo y tener la suficiente humildad de poder estar abierto a cambiar y a redescubrir muchos valores que se han perdido y se han olvidado, porque realmente ahí es donde está la clave. La parte espiritual es muy importante y la señora Luz Aide Osorio también tiene información al respecto. Y el tercer objetivo que nosotros tenemos en Orbex es promover los valores y principios de la solidaridad, la convivencia mutua, el servicio, la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad del ser humano. Y a raíz de este tercer objetivo se creó en el agosto del 2006 el proyecto No Violencia para Venezuela, mediante el cual hemos estado promoviendo la lucha no violenta estratégica, la lucha de la resistencia, porque estamos convencidos que cuando hay una dictadura no puede haber una oposición, porque una oposición lo que hace es gobernar con el régimen y darle gobernabilidad y darle piso político. Y en cambio aquí en la resistencia lo que buscamos es que caiga el régimen y que no caiga así nada más, sino que haya una transición a una verdadera democracia y empoderar a la gente para que descubran realmente el verdadero poder que tienen y las armas que tienen, no para ejercer violencia, sino hay otro tipo de armas que se pueden utilizar para socavar las bases de un régimen dictatorial. Y hay que empoderar a la gente, porque si la gente tiene poder, la mejor policía que puede haber para una democracia es su gente. Realmente el pueblo es el que tiene que mandar y el gobierno es el que tiene que tenerle miedo a la gente. Y cuando el gobierno le tiene miedo a la gente, podemos hablar de que existe la libertad. Pero si la gente le tiene miedo al gobierno, entonces tendríamos que estar hablando de que existe una tiranía. Y eso es lo que busca hacer el régimen de Maduro, que la gente tenga miedo. Tenemos que vencer ese miedo, descubriendo cuáles son realmente nuestras potencialidades. ¿Para qué Dios nos ha creado? Dios no nos ha creado para ser esclavos, Dios nos ha creado para ser libres, y libres en todos los aspectos. Bien, les recuerdo, amigas y amigos, que existen varias maneras de comunicarse con nosotros. Una de ellas es por medio del chat de la Resistencia. En este momento tenemos como administradora del chat, tenemos a Futurista. Ella, la señora Eduy Peña, se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California. Eduy Peña está haciendo una labor titánica allá con los venezolanos en Los Ángeles. Básicamente abriéndole los ojos, porque que los venezolanos vienen desinformados. La hegemonía comunicacional del régimen, aparte de los medios amordazados, no dicen la verdad. Sumándole a eso esa oposición que tenemos, o que existe, que se autodenomina Mesa de la Unidad Democrática, que lo que hace es pintar un país que no existe y para ellos sobrevivir. Y mucha gente de buena fe ha caído en ese engaño, lastimosamente, y ya vamos, ¿para qué? 16 años en esto, y no ha habido ningún tipo de cambio, y todavía están apostando que va a haber un cambio ahora en diciembre. Y realmente les han hecho creer a la gente que ahí está la salida. Y mientras no haya un verdadero cambio y se le diga la verdad a las personas y se les organice, entonces vamos a seguir en lo mismo.
Nosotros acá desde esta trinchera, nosotros somos voceros del movimiento de resistencia anticastrocomunista de Venezuela, RAB. Somos voceros internacionales de RAB y por medio de este medio de comunicación alternativo les decimos a las personas que están en Venezuela que se organicen en grupos de 7 a 11 personas, no más de eso. Usted tome el liderazgo, no espere que alguien venga y lo organice usted mismo. Búsquese 7 a 11 personas, no lo haga muy grande el grupo, que usted los conozca, porque ya hay gente organizada, ya hay grupos coordinados en toda Venezuela y hay otros que no se han coordinado, pero es importante que se encuentren ustedes organizados para cuando venga la siguiente fase, que en algún momento se va a definir y hay que estar pendiente. Nosotros estamos en contacto directo con la Coordinación de Comunicaciones de la Resistencia Anticastrocomunista de Venezuela y estaremos dando por aquí las pautas a lo que hay que hacer. Por eso, en este momento, los que están en Venezuela, organícense. Por favor, no lo hagan público el hecho de que ustedes están en un grupo de resistencia. No lo hagan público. Aquí no se necesitan héroes. Los héroes van a estar en las cárceles o en las tumbas. No se necesitan héroes. Hay que ser inteligentes. Tenemos que tener el discernimiento para conocer cuando el régimen está tirando trampa. Por ahí están saliendo gente diciendo que hay que salir y hay que denunciar, y eso es exponer a las personas. Hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en Venezuela y tener el suficiente discernimiento, porque no hacemos nada con que te identifiquen a ti y tú vayas a una cárcel. No hacemos nada. Tenemos que estar unidos y tenemos que trabajar con inteligencia. Entonces, tú que me estás oyendo en este momento, estás en Venezuela, organízate un grupo de 7 a 11 personas y vayan leyendo el libro de La dictadura a la democracia, vayan viendo los videos estos de a los resistentes. No es que yo sea la última Coca-Cola del desierto, pero por lo menos tienen una manera de información distinta a lo que dice los medios tradicionales venezolanos, que están totalmente amordazados. Y eso lo que hacen es inyectarles a ustedes la burundanga para que crean que todo va a caerse solo, y eso no es verdad. Eso no se cae solo. Esto lo tenemos que tumbar nosotros. Hay que tumbarlo. Eso no se cae, eso hay que tumbarlo. Está por aquí también en el chat de la resistencia la legendaria India. Ella se encuentra en un estado no identificado de Venezuela, India, la legendaria India, y ella es una de las coordinadoras de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela y el enlace que tenemos con Venezuela. Es decir, que estamos directamente con ellos allá, y India tiene la coordinación de muchas células de resistencia en toda Venezuela. La resistencia está organizada. Se necesita que ustedes se organicen de 7 a 11 personas. No se sientan solos, la resistencia existe. No pierdan el ánimo. Animan a otros, por favor, a que se organicen en células de resistencia y reúnanse por lo menos 1 o 2 veces a la semana a hablar, a estudiar el libro de La dictadura a la democracia, al oír los videos de nosotros, de a los resistentes, porque es importante tener una sola mente y ser unánimes en lo que estamos luchando. También pueden visitar el hashtag RAB, igualmente la página del general Ángel Vivas y el blog de él, que tiene información muy valiosa. Todas esas cosas nos mantienen unidos, unánimes en esta lucha. Acuérdense que esto no es una lucha de velocidad, esto es una lucha de resistencia. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver las últimas noticias que tenemos relacionadas, más relevantes con respecto al exilio y la resistencia de Venezuela. Tenemos que esta semana detuvieron a 2 sobrinos de Cilia Flores. De hecho, uno parece que es un hijo o alguien que ella crió y es ahijado de este individuo Nicolás Maduro. Ellos han tratado de que esto no se sepa en Venezuela, pero realmente hoy en día no se puede ocultar el sol con un solo dedo. El peligro que hay con esto es que mucha gente cree que esto va a afectar las elecciones y que eso le va a dar un triunfo a la mesa de la unidad democrática. Y tenemos que estar pendientes de que el CNE lo manejan los cubanos. Por ahí el hashtag Salva tu voto han hecho unos estudios bastante interesantes y muy valiosos con respecto a lo que es el sistema electoral venezolano, que no sirve para nada realmente.
es simplemente un parapeto para legitimar a la dictadura. Esa es la realidad. Mucha gente me critica y me llama abstencionista por eso. Lo que tenemos que decir es la verdad. Y lo que hay que luchar es buscar otra forma distinta a la electoral para salir de esto, porque por ahí no hay camino. Y no estoy hablando de que seamos abstencionistas, sino que busquemos la unidad para buscar un camino correcto y poder ejercerlo. Poder hacer una estrategia global que tenga una verdadera unidad y que haya una disciplina para seguirlo. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que decimos nosotros acá. Nosotros ponemos nuestro grano de arena. Pero sí vemos esa dificultad que existe, que cada quien quiere andar por su lado y que cada quien quiere ser el papa y el papista de todo. Entonces esa es la situación. No es nada agradable decirlo. Por eso tenemos que seguir insistiendo en la organización de la resistencia. No podemos tirar la toalla. Eso es lo que quiere el enemigo que hagamos. Igualmente aquellos que están enchufados de lo que llaman oposición, que están viviendo del régimen, porque viven del régimen. Bien, entonces esa es una de las noticias que hubo. Esta gente está ahí en Nueva York, querían escudar con el pasaporte diplomático y pensaron hacer aquello que hizo Hugo Carvajal en Aruba, con un documento falso, que al final él tenía un pasaporte diplomático y el gobierno holandés salió chupándole las medias, como decimos en Venezuela, al régimen venezolano y devolvió a este tipo a Venezuela, cosa que ha hecho que muchos venezolanos le pierdan la confianza a Aruba y a Curazao de Bonaire, porque son esos países que están ahí, Antillas Neerlandesas, que son de Holanda, son países que están a favor del régimen castrocomunista venezolano, no son gobiernos confiables. La DEA aprendió su lección en ese momento y ellos hicieron algo distinto. Ellos empezaron a hacerle seguimiento a estos sobrinos narcotraficantes de la pareja presidencial venezolana, o los dictadores que están ahí, títeres de Castro, y tuvieron un seguimiento de más de 8 meses. Se les infiltró dentro de ese plan de ellos del narcotráfico, gente de la DEA. Se presentaron como si fueran narcotraficantes en Honduras, viajaron a Caracas, le dieron a probar la droga, una droga de altísima calidad, probablemente manufacturada por las FARC, y entonces les armaron la trampa, filmaron todo, hablaron con el gobierno de Haití, todo estaba muy bien manejado, pusieron al gobierno de Haití entre la espada y la pared de la DEA, porque con todas las pruebas que le mostraron, el gobierno de Haití no podía decir que no. Hacer lo mismo que hizo Aruba con el Carvajal. Entonces cayeron en la trampa, viajaron a Haití y ahí los estaba esperando la DEA y se llevaron a estos 2 niñitos. Digo yo niñitos porque no tienen son menos de 30 años. Y resulta que los tipos querían escudarse con el pasaporte diplomático y eso no les valió nada. Y están enfrentando cargos ahora y lo más probable, y esperemos que así sea, les den cadena perpetua. Porque eso es un delito bastante serio, ese delito que están cometiendo estas personas, no es cualquier cosa. Esa es una de las noticias. La otra noticia que tenemos, vamos a ver qué nos dice por aquí Futurista al respecto. Cada futurista nos dice: la Cancillería venezolana no ha respondido por el pasaporte diplomático que portaban Flores de Freitas y Campo Flores en el momento de la detención, pese a que no son funcionarios de alto rango de los poderes públicos o instituciones en Venezuela. Claro, es que el problema que hay en Venezuela es que utilizan todo el aparato de Estado, todo lo que es valija diplomática, todo, para el tráfico de las drogas. Por eso es que Venezuela lo han llamado ya un narcoestado. Desde hace rato estamos diciendo eso. Y esa es la realidad. Ahora, esta gente está tranquila porque aquí no existe ninguna policía mundial que venga a ponerlos presos. Por eso es que en este momento ellos se sienten tranquilos. Esa es la real situación que existe. Bien, y lo otro que pasó es el ataque terrorista que hubo el viernes en la noche en Francia, y el Estado Islámico ha declarado que es responsabilidad con respecto al mismo. Yo quería leerles algo aquí interesante porque tenemos que saber en qué mundo nos estamos pisando en este momento.
Creo que también por ahí escuché una noticia que tiene que ver con el Estado Islámico. No sé si la tengo a la mano, déjenme ver por acá, porque parece, quisiera confirmarla, que Evo Morales Evo Morales de Bolivia mandó un barco con armas y municiones, y eso que Bolivia no tiene mar. Parece que él mandó un barco con armas y municiones para el Estado Islámico. Imagínense ustedes, Evo Morales. Estoy tratando de buscar esa información por acá, pero no me aparece. Pero eso es una de las informaciones que vi esta noche, quería confirmarla, pero sí estuve viendo la noticia. Quería tener la fuente para poderla compartir con ustedes porque me parece interesante. Porque sabemos que Evo Morales es parte del Foro de Sao Paulo. Y sabemos que Hamas, Hezbollah, son grupos terroristas. Hay que entender esto, ¿no? Porque Marco Rubio, que es uno de los candidatos, él fue muy claro cuando habló sobre estos ataques terroristas, porque él mismo dijo que esto es un choque de civilizaciones. Esta gente y el gobierno de Obama no quiere llamar al enemigo por su nombre. Estos son islamistas radicales, es decir, el islamista es aquel que mezcla el Islam con la política, y cuando se mezclan esas dos cosas surge lo que es la ley Sharia, y el imponer esa ley, que es la ley de ellos, donde las mujeres, por ejemplo, no pueden manejar, no pueden ir a estudiar, una situación totalmente anacrónica. Ellos la quieren imponerse a todo el mundo a trocha y mocha, cortándole la cabeza a la gente. Eso es lo que es el islamismo radical, y esta gente es eso, y hay mucha gente que cree eso. Entonces él hablaba que eran los suní. Lo que hay que entender es que el Islam se divide en suní y en chiita, y resulta que Irán es chiita. Dicen que el Estado Islámico es suní, pero radical, porque ellos hasta matan a los suníes si no son suficientemente radicales como ellos. Entonces lo que hay que entender es que el Islam, sea chiita o suní, estos islamitas, ellos lo que quieren es tomar el control del mundo. Es parecido a lo que hizo Hitler. O sea, Hitler en la Alemania, él invadió varios países porque él quería primero hacer una limpieza racial, creyendo que la raza aria era la número uno, y por eso acabaron con los judíos. Trataron de acabarlos, pero no pudieron, y eso hubo una matanza tremenda, y el mundo no se había enterado de eso. Es más, los islamistas hoy en día niegan que hubo el holocausto, y ahora esto es peor que Hitler, porque esto ya viene siendo una visión del mundo y tremenda. Y yo quiero leerles aquí algo sobre eso, porque es importante saber en dónde estamos parados con relación a lo que pasó en Francia hace 2 noches. Esto lo voy a tomar de este libro que lo leí no hace mucho, casualmente. Es un libro que escribió Glenn Beck, que se llama Se trata del Islam. Es decir, que todos los problemas estos es acerca del Islam. Y quería hablarles sobre el plan de los 20 años. Es decir, esta gente del Estado Islámico no son unos locos que están tirando bombas. O como dice Obama, ¿no? Obama dice, y es que lo dice, que esta gente del Medio Oriente, el problema que tienen es que los tipos andan sin oportunidades de empleo, sin trabajo, y entonces claro, tan frustrados que son capaces hasta de explotarse ellos mismos y matar un poco de gente por la frustración que tienen debido a los problemas económicos, y no quieren mencionar lo que es el Islam. El problema es que dentro de Estados Unidos, en el gobierno, ya está infiltrado los islamistas, lo que llaman la hermandad musulmana está metida en la Casa Blanca, y ha hecho que todo lo que es islamismo radical sea eliminado de todos los libros, de las guías de la CIA y el FBI y de Homeland Security, porque esta gente del Estado Islámico, infiltrado con la misión de esta gente de lo que se llama la hermandad musulmana, que es un tipo de yihad muy distinto, porque el Estado Islámico es una yihad física para matar a todo el mundo físicamente. La hermandad musulmana es una yihad de la cultura, donde están metiendo la cultura islámica poco a poco sin que la gente se dé cuenta. Y entonces eso es lo que están haciendo acá en Estados Unidos. Entonces todo esto está enmarcado en un plan de 20 años, ¿verdad? Que si queremos entender a nuestros enemigos, ayuda a saber qué es lo que piensan y qué es lo que ellos dicen.
El gobierno de los Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares de todas las maneras para obtener información de inteligencia acerca de Al Qaeda y sus afiliados terroristas. Por una pequeña fracción de ese costo y con menos peligro para nuestras libertades civiles, ellos pueden leer los periódicos y relatos de gente que han pasado el tiempo con los terroristas y entender sus metas y su gran estrategia. Es decir, que no hay que gastar miles de dólares para saber qué es lo que piensan esta gente. Lo que dice acá. Un ejemplo prominente es un periodista jordano llamado Fawad Hussein, que pasó años trabajando a su manera dentro del círculo interno de Al Qaeda. Él fue entrevistado en una de las varias veces. Él ha entrevistado a los terroristas más buscados del mundo, ganando su confianza y obteniendo de ellos que hablaran abiertamente acerca de sus planes. Dice él: entrevisté a un gran número de miembros de Al Qaeda con diferentes ideologías para tener una idea del tipo de guerra que se lucha entre los terroristas y Washington y lo que se pudiera desarrollar en el futuro. Él escribió. Luego, en una noticia, luego en un libro que se publicó que no tuvo mucha publicidad en el 2005, un libro escrito por Al-Saparik, la segunda generación de Al Qaeda, que fue publicado en árabe. Este periodista Hussein revela el plan de 20 años de este grupo terrorista, en el cual, con sus propias palabras, tiene 7 fases distintas. Es decir, esta gente tiene un plan de 20 años, del año 2000 al 2020. Esta gente que tiraron estas bombas, estos ataques terroristas en Francia, ahora el viernes. Entonces la fase 1 es el despertar musulmán, que va desde el año 2000 al 2003. Es decir, que esta fase 1 ya se cumplió y es la siguiente. Comenzando con los ataques terroristas del 9/11 y culminando con la invasión de Estados Unidos a Irak, esta fase tenía la idea de provocar al occidente. Es decir, era una etapa de provocación, fue a propósito para provocar al occidente. Esta primera fase fue juzgada por los estrategas y detrás de Al Qaeda como una fase muy exitosa, reportó este reportero. El campo de batalla se abrió y los americanos y sus aliados se convirtieron en un objetivo muy cercano y fácil. Es decir, que cayeron en la trampa. Primera fase, el despertar musulmán del 2000 al 2003. Luego vino la fase 2, abriendo los ojos. La fase 2, abriendo los ojos, viene desde el año 2003 al 2006. ¿Cuál es esa fase? Esa es la segunda fase, es hacer a conocer la causa de Al Qaeda dentro del mundo musulmán. Hay que entender que el Estado Islámico nace de Al Qaeda, de una facción de Al Qaeda en Irak. La organización terrorista se convierte en un movimiento más amplio ideológico. La vanguardia de los efectos políticos de despertar a millones de seguidores del Islam y regresarlos a la fundación de su fe. Es decir, la fundación de la fe musulmana, que la creó Mahoma, al final Mahoma era un político y creó una religión donde se mezclaba la política y la religión. Y entonces dicen, eso es lo que lleva al califato. El califato es un líder político religioso que establece la ley Sharia y establece, eso es un control a nivel mundial, es la idea de ellos. Y eso es lo que ellos han despertado, ese renacimiento de esa idea, algo que existía en el Imperio Otomano antes de la Primera Guerra Mundial, que luego desapareció cuando se crearon las fronteras con estos países árabes, que fue un engaño de Inglaterra con Francia. Por eso, claro, se entiende que Francia es uno de los enemigos que ellos quieren atacar, igualmente Inglaterra. Esta fase está primariamente acompañada de propaganda a nivel mundial y victorias a nivel tácticos en Afganistán e Irak. Y Irak en particular
en donde los Estados Unidos la invadió en marzo del 2005 para convertirse en el centro de todas las operaciones globales, con un ejército establecido ahí y bases establecidas en otros estados árabes. Más y más los musulmanes se reclutan para unirse a la causa y así a otras personas que piensan igual y se unen a esta lucha junto con Bin Laden. Eso pasó del 2003 al 2006. Esta fase de abrir los ojos al pueblo musulmán se cumplió. Vamos a la fase 3. Va del 2007 al 2010. La fase 3 es levantándose, es una fase de surgimiento. Las luchas se expanden en Irak y los asaltos comienzan en Siria, Jordania, Turquía e Israel, donde reinan gobiernos que son considerados antiislámicos o seculares. Es decir, es un gobierno secular, son gobiernos que no tienen nada que ver con la religión. Por ejemplo, el dictador de Siria lo consideran un secular, porque el tipo no es un ayatollah, no es un líder religioso, es secular. Entonces ellos consideran a esos gobiernos enemigos, porque para ellos el gobierno que ellos entienden es un gobierno donde el líder religioso es el que manda. Básicamente es eso. Entonces se le da prioridad especial a Siria. De hecho, el Estado Islámico está en el norte de Siria e Irak. Viene la fase 4, el colapso. La fase 4 del colapso viene del año 2010 a 2013. Estos son el plan de 20 años que se publicó en el año 2005. Y ya esto se ha ido cumpliendo. La fase del 2010 al 2013, que es la fase 4, ¿qué dice? Comienzan las revoluciones a suceder en todo el Medio Oriente. La primavera árabe, ¿se acuerdan? Lo que pasó en Egipto, Siria, todos estos países. Es decir, que eso fue parte del plan de ellos. Y las revoluciones en contra de los gobiernos infieles, tales como Egipto, comienzan a caer. Estos regímenes odiados son para ser exterminados por una revuelta popular. Estas revueltas llevarán a desarrollarse, provocarán un mayor desarrollo de Al-Qaeda, escribe Hussein. Los ataques continúan en contra de los Estados Unidos, con especial énfasis en ataques cibernéticos a objetivos económicos de Estados Unidos. Esa es la fase de 2003 a 2013. Ahora vamos a la fase 4. La fase 4 es el califato. Y aquí vamos a la fase del año 2013 al 2016. Es decir, que estamos ahorita en la fase del califato. Un Estado Islámico será formalmente declarado. De hecho, el Estado Islámico se declaró ya en el 2004. Pero ya se conoce como Estado Islámico y ha sido declarado. Dice aquí, el oeste o el occidente comenzará a perder la mayoría de sus luchas. Le permiten a Al-Qaeda y a sus aliados que se recree el califato por primera vez en 9 décadas. Ya el califato existe. En el Estado Islámico ya existe eso. Debido a que la resistencia del occidente es muy limitada, el califato crece a partir de ese momento en fuerza y en territorio. Y eso es lo que se ha visto. Todo el norte de Siria e Irak, inclusive los kurdos, que son los que realmente quieren luchar contra esa gente, están bajo el gobierno de Irak, que está controlado por los Estados Unidos, y los tienen amarrados a los kurdos. Los kurdos pueden verlos con binoculares, las carreteras donde pasa el Estado Islámico con todas las provisiones, y ellos no les permiten disparar. Imagínense ustedes esa locura. Esta es la primera parte, esta es la primera etapa. Esta es la primera etapa o el primer paso. Este es el primer paso para reemplazar el orden mundial de soberanía de las naciones-estados con un nuevo orden mundial dividido entre el califato y la comunidad musulmana de creyentes y los no creyentes, o la casa de la guerra. Es decir, que ellos lo que están buscando es dividir al mundo en dos, lo que son, y crear un nuevo orden, que es lo que están buscando, inclusive con estos inmigrantes que están huyendo
a Europa, no se sabe cuántos de ellos son terroristas infiltrados. De hecho, uno de los terroristas que cayó abatido en Francia hace 2 días era uno de esos migrantes. Entonces estamos en la etapa del califato, 2013 al 2016, es decir, que estamos en el 2015 y estos ataques van a seguir. Y quieren que se establezca un nuevo orden mundial. Ahora, ¿cuál es la otra fase? Que viene la quinta y después viene la sexta. Perdón, viene la sexta y después la séptima. La fase 6 sería la confrontación total. La confrontación total va del año 2016 al 2019. Sigue creciendo el califato e instigará la lucha entre los creyentes y los no creyentes. O sea, es una lucha religiosa. Esto es el punto de vista terrorista. Y será para ellos el final de la civilización occidental. Es decir, ellos lo que quieren es acabar con la civilización occidental. Y va a haber mayor crecimiento de grupos terroristas y grupos armados. El occidente utilizará toda su capacidad tecnológica para destruir al califato, que eso es lo que empezó a hacer ahora Francia, que empezó a bombardearlos hoy. Y miles de musulmanes serán voluntarios para luchar a favor del Islam. Es decir, que esto va a crear más bien la unidad de todos los musulmanes, porque realmente no tienen una unidad en sí. Hay dos facciones y la gente anda sedienta de buscar la realidad, la verdad, y pueden ser engañados con esto. Muchos musulmanes, de hecho muchos musulmanes de Europa que son hijos de musulmanes que han venido de Medio Oriente, que han crecido en el occidente, no se ubican, no se sienten ubicados, no se sienten identificados, la juventud, y esos son los que se están yendo para allá. Y esto va a haber una oleada de personas, una oleada de gente que se va a unir a estos ejércitos que van a estar en cualquier parte, no solamente allá en el Medio Oriente, van a estar aquí en Estados Unidos. De hecho ya existen grupos aquí que están esperando actuar. Eso será del 2016 al 2019. Y en el año 2020, según ellos, el califato triunfará en el occidente. Es decir, ellos quieren ya para el 2020 tomar el mundo, así como quiso Hitler, pero sería ellos tomar el mundo en el 2020. Esta victoria va a convencer definitivamente a los miles de millones de musulmanes que permanecen en el mundo de que se unan al Estado Islámico. Entonces estamos hablando de que sería 1.500 millones de musulmanes, y el califato sería el único poder mundial. Eso es el objetivo de esta gente. Es decir, que esto no es una, como dice Obama, que esta gente les hace falta trabajo y no tienen oportunidades y pobrecitos, están tan frustrados que bueno, hasta se explotan ellos mismos. Y eso es lo que dicen ellos, pero realmente eso no es la visión correcta. La visión correcta es la que yo les acabo de leer. Se trata de esta gente que tienen esa religión del Islam y quieren gobernar de la manera islámica, islamista es la palabra correcta, en donde mezclan la religión con la política. ¿Qué tiene que ver esto con Venezuela? Bueno, básicamente porque Venezuela está aliada con esa gente, porque al fin y al cabo los enemigos que tiene el Estado Islámico son Estados Unidos e Israel. Y para esta gente del Foro de Sao Paulo, esos son los enemigos también que hay que vencer. Acuérdense que el Foro de Sao Paulo decía que Colombia era la Israel de América, y ya la tienen infiltrada con la FARC. Es decir, que esto, y eso entre el Foro de Sao Paulo y estos islámicos, esos son, entre ellos mismos son enemigos también, pero lo que pasa es que ellos están unidos ahora porque quieren acabar con el sistema de valores de la civilización occidental. Yo no sé si eso va a llegar hasta allá, no sé hasta dónde, pero si la gente no está clara con eso, igual como pasa en Venezuela, si no se hace el diagnóstico correcto del problema, se van a ir poniendo pañitos calientes y al final cuando se vengan a dar cuenta ya no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Ya en este momento prácticamente casi no hay nada que hacer. Tiene que haber la resistencia. No sé si en ese momento tendrá que haber una resistencia mundial sobre esto, pero realmente con el gobernante que tenemos en Estados Unidos, esto no va a poder, o sea, esta guerra no se va a poder ganar.
porque él más bien, él ni siquiera reconoce que son islámicos. De modo tal de que, bueno, esa es la situación que vimos el viernes, es la situación que tiene que ver Venezuela. Venezuela está unida con esta gente. Cuidado con Rusia. Maduro se va a reunir con Rusia en Irán ahora dentro de unas horas. Mucha gente pregunta, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Estamos hablando de un nuevo movimiento geopolítico mundial, donde los rusos le están dando apoyo a Siria, donde se está perdiendo el liderazgo de Estados Unidos, donde nosotros los venezolanos exiliados estamos preocupados porque esta es la tierra de libertad donde nosotros hemos escogido para estar fuera de la persecución, y si este país se pierde la brújula, si este país pierde el rumbo, entonces ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde nos vamos a refugiar? Por eso es preocupante para nosotros que el enemigo nuestro no es cualquier cosa. Y esto también podemos llevarlo a la parte espiritual, porque el enemigo nuestro no es carne ni sangre, sino es espiritual. Son las huestes espirituales, que hay que reconocerlo, que están metidos aquí, y lo que están buscando es realmente, veamos que la persecución a los cristianos es real, los están matando. Hay un genocidio de cristianos allá en el Medio Oriente tremendo, y eso puede llegar hasta aquí. Entonces esto es una lucha también espiritual, y una oportunidad para que nosotros también podamos recuperar la parte espiritual si no la hemos recuperado o si no la tenemos, porque eso es muy importante. Bien, entonces eso es básicamente lo que queríamos hablar con respecto a lo que está pasando en el mundo, lo que tiene que ver con nosotros los venezolanos. Y a Maduro le cayó muy bien eso ese ataque terrorista, porque ahora la gente se va a olvidar de los sobrinitos que tiene allá presos con esos 800 kilos de droga. Pero nosotros vamos a seguir aquí pendientes de la resistencia. Nosotros no vamos a alcahuetear salidas, pañitos calientes. Nosotros lo que queremos es una solución total, como lo está haciendo la resistencia anticatrocomunista de Venezuela. Bien, vamos a leer lo que nos están comentando acá por el chat de la resistencia en este momento. Tenemos aquí a Futurista lo siguiente: la unidad especial de incursión de la Guardia Costera griega abordó el pasado 1 de septiembre un carguero con bandera de Bolivia que transportaba 5.000 fusiles que pretendían entregar a los islamistas en la ciudad libia de Sirte. Esta era la información que estábamos buscando. Muchas gracias, Futurista. Evo Morales llevándole fusiles al Estado Islámico. Miren ustedes, esos son los aliados de esta gente. Aquí hay un saboteador que ya se fue, ni lo voy a mencionar, pero siempre viene por aquí a saludarnos. Y Venezuela Libre, ¿a qué te refieres? Si Helio lo que ha hecho es ayudar a muchas personas con su organización. Muchas gracias, Venezuela Libre. No nos extraña que infiltrados entren al chat para descalificar nuestro trabajo, dice Futurista. Pero este es un país libre y pueden decir lo que quieran. Pero por nuestras acciones, estos indeseados no solo se ven como malandros mal hablados y violentos, hasta en la forma de expresar cualquier comentario. Y no somos 4 pelagatos. Eso es lo que estos infiltrados quisieran que fuéramos. Aquí dice Alex 19-71. Hola amigo Helio, mis saludos y mi respeto desde aquí, desde Venezuela, San Diego, Estado Carabobo. Un saludo, Alex. Bien, vamos a pasearnos por las redes sociales a ver si tenemos alguna pregunta con respecto al asilo genérico gratuito. Por casualidad, aunque estaba muy claro y no ha habido realmente mayores preguntas, ya las preguntas que hubo se resolvieron y no han habido más, pero estamos pendientes por aquí dentro de las redes sociales. Estamos pasando rápidamente por acá. Vamos entonces también a pasearnos por lo que es el Facebook, los dos grupos que tenemos en Facebook, grupo de Orbex y grupo de Ruédalo.
En Orbex tenemos la noticia que comentamos. Nos complace informarles que Estados Unidos otorgó asilo político al niño venezolano de 12 años que hizo asilo genérico gratuito de Orbex. Explicamos ahora que estamos esperando la confirmación por medio de una carta que hizo un bufete de abogados y que utilizó la declaración de Orbex como base. Zulay Colmenares dice: excelente, felicitaciones. Brigitte Torres Rudán: felicidades, ese angelito y a todos nos van a beneficiar porque este es un gran país. Sugar Ayala dice: felicidades, Dios los bendiga por su excelente labor. Graciela Flores dice: gracias señor Ruédalo. Helio, mil gracias. Yolimar Nucete dice: felicidades, Dios los bendiga. Y aquí tenemos la declaración de Marco Rubio que reacciona, la acabamos de comentar. Que esto es un choque de civilizaciones. Y aquí lo que hay que hacer es que no se puede dialogar con ellos. Simplemente aquí tiene que haber un ganador y tenemos que ser nosotros. Eso es lo que dice Marco Rubio. Más claro imposible. No es como dice Obama, que hay que ayudar a los del Medio Oriente creando empleos porque los pobrecitos islamistas están frustrados y se desahogan haciendo ataques o inmolándose porque no tienen oportunidades. Y que el enemigo del mundo no es el Islam radical, sino el cambio climático. Pero se trata, señoras y señores, de un choque entre dos civilizaciones en la que ellos nos odian por nuestros valores. Y es verdad, o ellos ganan o nosotros ganamos. No hay diálogo o mediación que valga. Y eso aplica igualmente con la FARC, igualmente con el gobierno de Maduro, que es lo mismo, el régimen ese de Maduro, porque no merece ni llamarse gobierno. Daniel López pasa una información acá: el conde del Guácharo y sus nexos con el narcotraficante, porque por ahí hay una foto donde sale el conde del Guácharo con uno de los sobrinos de la Cilia Flores. Y Pedro Brea dice: apoya nuestro mensaje, yo exijo voto Manuel. Hashtag yo exijo voto Manuel para Venezuela. Por favor, apoya y comparte estos eventos, aunque no vayas. Comparte, alguien puede ir por ti. Comparte la imagen muchas veces por todas las redes sociales, en todos los grupos y en todas las páginas, en cada comentario sobre Venezuela, todos tus amigos, por todos lados. Debemos despertar a toda Venezuela. Dice desesperadamente Pedro Brea por el grupo de Orbex. Tenemos en el grupo de Orbex en este momento hay 2.390 miembros y 11 nuevos miembros que se han incorporado en las últimas horas. Vamos al grupo de Ruédalo a ver si hay algún comentario de última hora. Marta Brito de Sayas nos escribe lo siguiente: alerta a Venezuela, más de 100 vehículos militares rumbo a Caracas. ¿Qué es lo que está pasando? Boletín extraordinario: causa inquietud entre los usuarios de la autopista regional del centro la gran cantidad de vehículos militares que se desplazan. También Marta Brito de Sayas nos comenta una noticia: Estados Unidos emite orden de captura contra otro hijo de Cilia Flores. En el transcurso del día de hoy se hizo pública la noticia. Dice, esto fue el 13 de noviembre, hace 2 días. Marta Brito de Sayas manda también: se derrumba el narcorrégimen. Sobrinos de Flores dicen supuestamente que cumplían órdenes de Diosdado Cabello, lo dijeron en Nueva York. Y Mario Silva defendiendo a los narcoflores. Estados Unidos, dice Mario Silva, secuestró a esos pobres muchachos. Corrupta, dice María Brito de Sayas de Cilia Flores: hagamos que llegue al destinatario. Carta a la tía de los narcosobrinos, por Gustavo Azócar. Y también aquí habían prohibido, antes de que agarraran a los sobrinos, prohibieron en Venezuela la serie esta, la novela esta, donde salía esta Kate del Castillo, la reina del sur. Bueno, la habían prohibido en Venezuela. Y entonces sale aquí una noticia, dice: escándalo real de narcosobrinos de Cilia Flores y Maduro supera a la narconovela prohibida. Otra fiscal fuera de Estados Unidos, la fiscal 36 Johanna Peña, quien metió precio a Ledesma. Johanna Peña se fugó del país. Y la canciller debería explicar los pasaportes diplomáticos de los sobrinos que no se han explicado. Grave denuncia: cartel de los soles transporta cocaína en aviones militares venezolanos.
Bueno, eso para que tengan una idea de lo que está pasando en Venezuela, que no es nada bonito, por cierto. Es algo trágico, trágico, realmente preocupante. Hay una pregunta por aquí, nos dice Venezuela Libre lo siguiente. Venezuela Libre dice, muchísimas gracias de verdad, señor Helio. Es de admirar lo que ha hecho por todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Aquí nos comenta Venezuela Libre. Señor, ya mandé la solicitud de asilo, ya me enviaron el acknowledgement of receipt y también tengo el appointment para las huellas. Dice Venezuela Libre que hizo el asilo genérico gratuito. Super dice, saludos Helio, tus comentarios son bien ponderados y no se deje amilanar por nada. Siga así, Dios lo bendiga. Nos dice Super. Futurista dice, Helio, qué buena noticia la del niño al que le otorgaron el asilo. También así, con otro caso de un venezolano en San Diego, California. También lo logró gracias a tu trabajo de recopilación de pruebas de la situación actual de Venezuela. Bravo por nuestro Helio y Orbex, dice Futurista. Exacto, únete a nuestra lucha. Seguiremos con fuerza en nuestra lucha, dice Futurista. Venezuela Libre comenta, tengo una amiga que quiere aplicar, pero el problema es que tiene en sus hijos... Pero el problema que tiene es que sus hijos de 15 y 16 años aplicaron por el DACA. Bueno, no hay ningún problema. Ellos pueden tener el DACA o el TECA o lo que sea, pero ellos pueden meter el asilo igualmente. No hay ningún problema. Aclaro que esto no es ningún tipo de asesoría legal porque yo no soy abogado. De repente tengo la pinta, pero no soy abogado. Ni quiero serlo tampoco. Con respeto a los abogados. Esto es información del dominio público y lo hablo como presidente de Orbex. Sabemos que se pueden hacer se pueden tener 5 procesos abiertos al mismo tiempo. Es decir, que usted puede tener una visa H o lo puede estar pidiendo la mamá y aún así usted puede pedir el asilo. Es decir, que si tienen los hijos la DACA, la mamá puede hacer el asilo y mete a los hijos dentro del asilo. No hay ningún problema. Porque puede tener el DACA, pero si le sale el asilo, mejor. Porque entonces también tiene los beneficios del asilo. Es decir, que lo uno no quita lo otro. Eso es para tranquilidad de esta persona de Venezuela Libre que tiene la amiga que quiere aplicar, pero dice que tiene un problema. Pero no es ningún problema. Lo que pasa es que por ahí la gente salen de saberlo todas a hablar cosas y disparates y le ponen la cabeza así a las personas y las paralizan. Por favor, por favor. Prudencia dice, Helio, llegué en el 2000 y tengo una bebé de 2 años. ¿Tendré posibilidad del asilo genérico? Por supuesto que sí. Todo el mundo lo puede hacer. Si tú tienes desde el año 2000 con una bebé de 2 años, tú puedes hacer el asilo genérico. Porque eres venezolana y tienes miedo de volver. Si tú no tienes miedo de volver a Venezuela, no hagas el asilo genérico. Si tienes miedo, para eso está el asilo genérico. Así que no hay problema. Venezuela Libre dice, ¿hay algún problema que ella aplique aun cuando sus hijos aplicaron al DACA? Repito, no hay ningún problema. Ella siempre tiene que mencionar a sus hijos en la planilla de asilo y como tienen 15 y 16 años, los incluye. No hay ningún problema. Amigo Helio, al niño que le dieron el asilo, ¿cómo hizo para que se lo dieran tan rápido? Bueno, Alex, mira, eso es algo interesante porque no han estado llamando por 3 años. Pero sí, por ejemplo, sabemos del caso de un muchacho de 17 años que llegó a mediados, en mayo de este año, del 2015, hizo el asilo normal, un asilo normal porque él tuvo problemas en Venezuela, y resulta que a los 3 meses lo llamaron. Es decir, que inmigración está llamando a algunas personas y parece que les dan prioridad a los menores de edad. Porque este muchacho tenía 15 años. Y se vino a casa de una tía, un muchacho de 15 años. Y a los 3 meses le dieron el asilo. Es decir, que inmigración, dentro de lo que está haciendo, ellos pareciera que están llamando a los más jóvenes. Eso es cuestión de ellos. No tenemos nosotros control de saber a quién van a llamar y quién no van a llamar. Lo único que sabemos es que han pasado 3 años y no han llamado a nadie. Llaman a uno que otro. Aquel muchacho de 15 años fue un caso, nos enteramos de este otro de 12 años que lo llamaron. Felicidades para Venezuela Libre, dice Prudencia. Futurista dice, es correcto, Helio. La gente se llena de información a través del internet o de experiencias de amigos
Y esto no es sano, porque cada caso es individual y en nada se parece a otro. Lo mejor es asesorarse antes, es mi opinión. Andrés 12 dice, señor Helio, tengo 3 años acá. Nos dice Andrés 12, que está por acá por el chat de la Resistencia. Vamos a esperar que él termine de hablar. Andrés tiene 3 años acá. Vamos a ver si hay otra información que de última hora. Vamos a revisar los mensajes directos, porque a veces nos llegan algunos, pero por ahora no hay nada. Vamos a revisar también la cuenta de Orbex en Yahoo. No vaya a ser que alguna persona nos haya escrito antes, mientras esperamos que el amigo Andrés se manifieste por aquí por el chat de la Resistencia. Estamos dándole aquí un paseo acá por los correos electrónicos a ver si hay alguno de la última semana, que creo que no, porque también nuestra coordinadora, secretaria general, coordinadora de Orbex aquí, está pendiente de los correos en Orbex y les da rápida respuesta. Tenemos a Andrés que nos está comentando lo siguiente: señor Helio, tengo 3 años acá, pero nací en Colombia, aun cuando nunca viví allá y tengo nacionalidad venezolana. ¿Puedo aplicar al asilo? Bueno, Andrés, en ese caso es bastante complicado. Lo que tú tendrías que, además de alegar tu miedo de ir a Venezuela, es tu miedo a ir a Colombia, porque si no te van a mandar a Colombia. Y si tienes miedo de ir a Venezuela, tendrías que evaluar si tienes miedo de ir a Colombia. Así no te conozcas a nadie en Colombia, porque aquí no les interesa si conoces o no conoces a nadie en Colombia. Pero no te olvides que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, son miembros del Movimiento Continental Bolivariano, tienen conexión, lazos de amistad ideológicos y estratégicos con Venezuela, de modo tal de que tendrías que expresar eso en tu asilo, si es que en verdad tienes miedo de ir a Colombia. Porque si tú no expresas miedo de ir a Colombia, te van a mandar a Colombia. Entonces tienes que pensarlo bien. O no es recomendable, dice Andrés 12. Sí, prácticamente es porque tendrías el peligro de que te manden a Colombia. A menos que pruebes que también tienes miedo de ir a Colombia. Es lo único que te pudiera salvar para poder hacer el asilo. Nuestra explicación, argumentación está basada solamente en Venezuela. Sí sabemos que han habido personas de doble nacionalidad que han hecho el asilo y se los han dado, porque han expresado que, han expresado su miedo. Pero es importante para ese tipo de asilo buscar una ayuda. Para poderte dar información sobre quién puede darte esa ayuda. Andrés, podrías llamar durante las horas de oficina al 786-319-8815 o mandar un email a orbexpisousa@yahoo.com para poder mandarte por ahí información sobre las opciones que puedes tener. Con respecto a eso, tendrías que mandar un email. Entonces, a orbexpisousa@yahoo.com, expresando brevemente tu situación, y por ahí te podemos mandar información sobre qué opciones puedes tener. Hola, dice Búho 2015, que está entrando en este momento aquí al chat de la Resistencia. Wow, pero Colombia está genial a pesar de tener a Santos de presidente, dice Futurista. Sí, el problema en Colombia es que las FARC todavía siguen asesinando personas. Tenemos que ver lo que dicen los reportes de derechos humanos del Departamento de Estado, que todos los años lo van sacando entre los meses de abril y mayo. Y hay que estar pendiente de eso, porque las FARC todavía siguen matando personas. Es un grupo incontrolable y por eso es que están dialogando allá en La Habana.
Porque si fueran controlables, ¿para qué dialogar con ellos? El error es dialogar con esos asesinos. Búho 2015 comenta, nos hace la pregunta y dice lo siguiente por acá, que está entrando al chat de la Resistencia. Hola Helio, me quedé en los USA ilegal a partir del 2006, después de tener visa de estudiante. Decidí quedarme. Mi pasaporte se venció e hice la solicitud de pasaporte que se me vencía en el 2015. ¿Acaso yo por esto no puedo aplicar al asilo genérico? Cometí un error al renovarlo. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? Gracias. Bueno, mira, Búho, tú puedes hacer tu asilo porque tienes miedo. Tú puedes hacer tu asilo genérico gratuito, no hay ningún problema. El asilo se basa en el miedo. Es más, si no tienes pasaporte, si llegaste a renovar el pasaporte, mucha gente renueva, que yo sepa, lo ha renovado por medio de gestores. No tienes que pisar el suelo de la embajada. Entonces, mucha gente lo ha hecho por gestores porque precisamente tienen miedo de ir a ese sitio. Que si puedes aplicar al asilo, obviamente que sí. O sea, si tienes miedo, puedes hacerlo. La ventaja del asilo genérico es que lo haces tú mismo y no te cobran, no te cuesta nada. Por ahí hemos sabido de abogados que cobran hasta $20,000 por un asilo, por favor. $20,000, ¿tú puedes creer eso? Helio, le enviaré el correo, dice Andrés. Muchísimas gracias, a la orden, Andrés. Futurista nos dice, Helio, una cosa, ¿qué le pasó a mi amiga? El esposo venezolano pidió asilo y su esposa es colombiana residente legal permanente. Yo pensé que le iban a negar el asilo por estar casado con una colombiana, pero sí se lo dieron y de hecho ella luego se apegó a su asilo. Bueno, futurista, esto es diferente porque si la persona principal es venezolano y la esposa es colombiana, la esposa se beneficia del asilo del esposo porque el esposo es el perseguido. Ella corre con la suerte de estar casada con un venezolano. Así pasó con una muchacha venezolana que el esposo era italiano. Ella hizo el asilo y le dieron el asilo a ella y el esposo se benefició. Yo pienso que la lógica del gobierno de Estados Unidos es que, bueno, mira, tú podrás estar casado con una colombiana, pero ¿y si el día de mañana te divorcias? ¿Quién te garantiza a ti que te vas a ir para Colombia? Nadie. Es que es así. Entonces, ya hemos visto muchos asilos cuyo cónyuge es de otra nacionalidad. La otra vez hubo un colombiano que hizo el asilo y supimos de un colombiano que hizo el asilo y la esposa era brasilera. Es más, me acuerdo que en aquella época él me dijo, ¿me caso o no me caso con la brasilera? Cuando me mostró la foto, que era una rubia de ojos verdes, yo le dije, yo no lo pensaría dos veces. Le dije a él. Al final se casó, le dieron el asilo a él y la esposa brasilera, que ya se había casado con él, tuvo el beneficio del asilo. Entonces, la suerte del cónyuge es precisamente esa, que tú eres el principal y tú eres el perseguido y protege a tu familia. Porque aquí no van a separar a la familia, no le van a decir al esposo, váyase para Colombia, no. Existe un principio que es la unidad familiar. Y por eso es que se puede cubrir al cónyuge y a los hijos solteros menores de 21 años. Búho dice, aún no me han dado la cita para ello, la cita de la entrevista. Sí, es que eso puede tardar. Gracias por tu información, nos dice Búho. Y espero que sigamos en la lucha por todos y cada uno de los venezolanos que nos merecemos un gran futuro. Así es, Búho. Bueno, pienso que estamos ya listos por el día de hoy. Realmente hubo preguntas siempre al final con respecto al asilo genérico gratuito. Muy buena la respuesta, Helio, nos dice Futurista. Sí, gracias, para eso estamos realmente. Y repito, lo que yo digo aquí no es ninguna ayuda legal. Yo no soy abogado, tendré la pinta, pero no soy. Tengo pinta de cura, no soy cura. Soy el presidente de una organización social de venezolanos y realmente nuestros compatriotas hay mucha mala información y para eso es este programa también, para dar una información del conocimiento público, para que usted no tenga que quemarse las pestañas y caer en demasiados huecos por no saber cómo hacer las cosas. Para eso estamos nosotros, para algo tenemos que servir. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros en eso, luchando por nuestros compatriotas. Repito, no soy abogado, pero eso no quiere decir que no tenga dos dedos de frente, no sepa leer y no sepa traducir y no sepa comunicar y no quiera que mi gente se estrelle,
Por eso, bueno, entonces hay que entender las cosas así claramente, y por eso estamos aquí en la lucha. Hemos inventado este asilo genérico gratuito. Por ahí una persona me dice, busqué en las leyes de Estados Unidos y no existe asilo genérico gratuito. Y le dije que ese término lo inventó Orbex. El asilo existe en las leyes, pero eso de genérico lo inventamos nosotros. ¿Y por qué dice genérico? Porque es un asilo que sirve para todo el mundo, para todo venezolano que está aquí, que tiene varios años acá y tiene miedo de regresar a Venezuela, así no le haya pasado nada en el pasado. Porque el asilo se basa o en persecución futura y un miedo bien fundado, o solamente un miedo bien fundado de persecución futura. Y ese es el asilo genérico, miedo bien fundado de persecución futura a un grupo social particular que se llama venezolanos en el exilio. Dice Andrés Elliot, tengo una amiga que tiene 14 años acá en Estados Unidos ilegal y se trajo a sus hijos sin cédula y no le quieren renovar el pasaporte por no tener la cédula. Ella puede aplicar, sí, ella puede aplicar al asilo genérico gratuito. Si no tiene, con el partida de nacimiento puede meter el asilo genérico gratuito. Si no tiene partida de nacimiento y no tiene cédula y no tiene pasaporte de los hijos, tendría que tener una declaración de una persona firmada por 2 testigos donde den fe de que esos hijos son los hijos de ella. Y eso sirve. Por si acaso. Dios nos siga bendiciendo, dice el futurista, y aleje de todos nosotros y nuestra gente cualquier mal deseo. Amén. Alex 1971 dice, amigo Helio, acá en Venezuela muchas personas están esperando las elecciones del 6 de diciembre porque se piensa que es nuestra última esperanza. O sea, que para el año 2016 la avalancha de venezolanos que van a pedir asilo va a ser enorme. Sí, eso pasó, me recuerdo que eso pasó en el año 2006. Hubo un momento que a partir de agosto del 2006 nadie quería hacer el asilo. Porque todo el mundo me decía, ¿para qué si Manuel Rosales va a ganar las elecciones? Y yo decía, ay Dios mío. Los mismos oficiales, usted está creyendo que ese señor va a ganar. Usted no sabe quién está mandando en Venezuela. Los mismos oficiales decían eso. Y al final ya sabemos lo que pasó el 3 de diciembre del 2006. Que ganó Chávez. Entonces, sí, y luego obviamente hubo más gente que vino, obviamente. Y ahora con las protestas de febrero del 2014 también vino una avalancha. Y es probable que venga una avalancha de gente ahora. Porque eso es lo criminal de estos políticos venezolanos, que les crean una esperanza a las personas y luego viene la gran decepción. Y eso es criminal. A la gente hay que decirle la verdad, por más dura que sea. Y hay que buscar una salida, pero una salida real. No una salida irreal para que crean que hay salida y se está haciendo algo para engañar a la gente. Eso es irresponsable, eso es criminal. A mi modo de ver, es criminal. Así que la avalancha va a ser enorme, probablemente. Sí, y es triste lo que está pasando en Venezuela, ya todos sabemos, y la gente no lo cree. La gente no cree lo que está pasando en Venezuela. La gente que no es venezolana no tiene idea y no lo cree. No lo cree. Y nos toca a nosotros estar abriéndole los ojos a la gente. Yo cuando hablo con la gente queda con la boca abierta. Gente que no es venezolana dice, ¿y eso está pasando allá? Porque es que la gente no lo cree. No puede creer lo que está pasando en Venezuela. Y eso nos toca a nosotros hacerlo aquí con las uñas, con la gente que hablamos, mostrar la verdad, decir la verdad. Muchísimas gracias, dice Andrés 12. Bueno, estamos listos por el día de hoy. No me queda más que invitarlos para el próximo domingo, que vendría siendo ya el 22 de noviembre, a las 8 de la noche hora de Venezuela, 7:30 hora de Miami. Creo que tenemos que actualizar el horario en la página web, porque ahí todavía dice 8:30, porque aquí hace dos semanas retrocedimos los relojes 1 hora. Y vamos a seguir pendiente de lo que está pasando en Venezuela, pendiente de alguna pregunta que haya sobre el asilo genérico gratuito, y ya para diciembre, Dios mediante, vamos a tener cómo solicitar el permiso de trabajo gratis. El primer permiso de trabajo cuando uno está pidiendo el asilo es gratis. Y vamos a poner los videos para que la persona lo haga sin que le cueste nada. Y con ese permiso de trabajo, una vez que llegue el permiso de trabajo, la persona va a la oficina del Social Security y con eso le pueden dar un Social Security. Hace la solicitud, que está en español, es una sola hoja, y en 12 a 15 días le llega
la tarjeta de seguro social por correo a la casa. Eso es lo que nos falta hacer. Para diciembre estaremos pendientes de eso. Y bueno, corran la voz con respecto al asilo genérico gratuito. Y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, 22 de noviembre. Alguien está preguntando aquí antes de terminar, ¿qué de cierto hay que para aplicar al asilo genérico es hasta el 31 de diciembre del 2015? Bueno, mira, hemos dicho que hasta diciembre porque el cambio en las circunstancias se presentó el 9 de marzo. Entonces siempre es bueno menos de un año. Probablemente lo extendamos hasta enero o a febrero, porque los cambios en circunstancias, cuando hay un cambio en la circunstancia, como dijimos nosotros, que se presentó el 9 de marzo, el asilo hay que hacerlo lo más pronto posible. Entonces, claro, mientras más rápido se haga mejor. Nosotros empezamos en abril, terminamos a finales de julio ya todos los videos, y entonces hemos dicho que la gente se ponga las pilas, corra y hacer esto. Hemos pensado hacerlo hasta diciembre 31, pero vamos a ver si lo dejamos abierto unos meses más, porque no lo podemos tener eternamente, porque si no se pierde la fuerza del cambio en la circunstancia. Ya no sería válido, a menos que se presente otro cambio en la circunstancia, que lo tendríamos que rematar o tendríamos que reescribir lo que es la argumentación en base a un nuevo cambio que consideremos que sea importante y que afecte la vida de los exiliados. Acuérdense que esta gente del régimen de Venezuela están psicoseados con la cuestión de Estados Unidos, que Estados Unidos va a invadir, y entonces, claro, nosotros los venezolanos somos, los exiliados, somos para ellos enemigo número uno, porque supuestamente estamos siendo entrenados por la CIA, y ellos creen que el deportado va precisamente ya con un plan preparado para desestabilizar, organizar a la gente y cometer el magnicidio. Ese es el peligro que hay. Entonces vamos a ir pensando, a ver, porque es algo que hemos ido pensando aquí en Orbex, si lo vamos a extender unos días más después del 31 de diciembre. Eso lo vamos a estar hablando aquí, lo vamos a estar decidiendo, y entonces estaremos informando al respecto. Así que no se preocupe, mientras tanto, corran la voz. Futurista dice, excelente programa, amigo, querido, beso, amigo querido, besos y bendiciones a ti y a Lucecita. Muchas gracias, Futurista. Amigo Helio, la oración que se iba a hacer, bueno, verdad que me habían estado en deuda con ustedes. Voy a tomar nota. Dios mediante, para la semana que viene voy a tener la oración para el asilo genérico gratuito. Voy a tomar nota de eso, tienes razón, lo teníamos pendiente. Inspirado en aquello que hizo el general MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, porque hay 3 cosas que hay que hacer en la vida para lograr lo que uno quiere: trabajar, planificar, y lo otro, porque hay factores, como dice él, el general MacArthur decía que hay un factor, mucha gente lo llama suerte, pero es la diferencia entre triunfar y el fracaso, entre lograr lo que uno quiere y no lograrlo. Y el general MacArthur decía que ese factor es la oración. Y él lo aplicó en una batalla, en la Segunda Guerra Mundial, aplicó la oración y ganaron la batalla, y fue un paso decisivo para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Si no, estaríamos ahorita hablando alemán y no estaríamos hablando inglés. Entonces, la oración. Gracias por recordarme, Alex. Mil gracias por tu respuesta excelente, muy agradecida, nos dice Búho 2015. Bueno, entonces nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Corran la voz. Este programa queda grabado, lo vamos a pasar en diferido en Orbex y en ruedalo.org para que lo vean sus amigos. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Que tengan todas y todos ustedes una feliz noche dentro de lo que cabe y una feliz semana. Yo me llamo Elio Ponte y yo soy el presidente de la Organización de Venezolanos en Exilio, Orbex. Dale bien la cara a este señor, ¿oyó? Este señor es el presidente de Orbex,
de los golpistas mayameros que están recibiendo el dinero y la financiación del Departamento de Estado norteamericano para ejecutar lo que están hablando por Ruédalo, que incluye los movimientos de los estudiantes. Este señorito que está aquí. La página de internet ruedalo.org. Esta es una respuesta que le hace Helio Aponte, un cobarde que está en Miami, es miembro de no solamente de ruedalo.org, sino de Orbex. Continúa la conspiración mediática, esta vez por internet, www.orbex.org. Helio Aponte invitaron a la gente a salir a la calle, por lo que animan a derrocar al gobierno y a ejecutar el magnicidio.